Buenos días, estudiantes de la especialidad Mecánica Industrial de cuarto año. Este es un resumen de la clase 2 del módulo Torneado de piezas y conjuntos mecánicos. En esta oportunidad hablaremos sobre las propiedades de los materiales que empleamos en procesos de mecanizado. Y dentro de este contenido analizaremos la nomenclatura normalizada de cada uno de ellos. Específicamente en lo que tiene relación con el acero y sus aleaciones. Con el fin de estandarizar los criterios en cuanto a composición y sus diversas aleaciones, se crea la norma internacional SAE, que nos permite identificar los diferentes tipos de acero existentes según una designación numérica. Como les decía, este sistema categoriza los aceros en base a un sistema de 4 dígitos, donde cada uno de estos aporta en el reconocimiento final que podemos realizar del material. El primer dígito de esta norma SAE nos indica el tipo de acero correspondiente. La norma trae 9 tipos de acero y en el primer dígito podemos identificar cada uno de los que acá se presenta en esta tabla. Por ejemplo, si el primer dígito de la norma es el número 1, se trata de un acero al carbono. Entre paréntesis van a ir las designaciones químicas de los componentes. Carbono en este caso es la letra C, mayúscula. Si el número 2 es el primer dígito del acero, quiere decir que estamos hablando de un acero al níquel, cuya composición química es Ni. Para el primer dígito número 3, estaríamos hablando de un acero al níquel cromo. Entre paréntesis la designación química NiCr. Si el primer dígito es un 4, acá tenemos que hacer una salvedad respecto de todos los otros casos. Cuando hablemos del primer dígito 4, también tendremos que analizar el segundo dígito, porque dependiendo del primer y segundo dígito, para este caso particular de acero, determinará qué tipo de composición tiene. En el caso de tratarse de un 40, estaríamos hablando de un acero al molibdeno, cuya designación química es MO. En el caso de tratarse de un 41, estaríamos hablando de un acero al molibdeno cromo, designación química MOCr. Y si se tratara de un 43, estaríamos hablando de un molibdeno cromo níquel. En este caso la designación química MOCr-Ni. Recuerden, solamente en el caso de los aceros al molibdeno y sus aleaciones tenemos que identificar los dos primeros dígitos. En el resto solamente el primer dígito. En el caso de que el primer dígito sea un 5, estaríamos hablando de un acero al cromo. Si el número 6 es el primer dígito, estamos hablando de un acero al cromo vanadio, designación química CrB corta. Número 7, estaríamos hablando de un acero al wolframio, entre paréntesis la designación química, una W. Si se trata de un número 8, el primer dígito es un acero al níquel cromo molibdeno, cuya designación química es NiCrMo. Y aquí también es bueno aclarar que, si bien es cierto, tiene los mismos componentes que el acero 43, no es igual la forma en que se estructura la composición de estos elementos aliantes. En el acero al molibdeno cromo-níquel, que es el 43, el molibdeno es el elemento aliante predominante. En cambio, en el acero que lleva el primer dígito 8, el elemento predominante de aleación es el níquel. Y en el caso del número 9, estaríamos hablando de aceros al silicio manganeso, cuya designación química es SiMn. Es importante que esta tablita la puedan tener a mano cuando hagamos los ejemplos y ejercicios más adelante, porque de ello va a determinar la correcta ejecución de las actividades de aprendizaje.
El segundo dígito de los 4 que tiene la norma SAE me señala el porcentaje aproximado que tiene la aleación predominante. Aquí hay una pequeña tabla y por lo complejo del análisis de la tabla vamos a obviar dicho análisis. Solamente nos vamos a enfocar dentro de la norma SAE en el primer dígito y en los dos últimos, que son los que veremos a continuación. El tercer y cuarto dígito nos señala el porcentaje de carbono presente en el material y que posteriormente, a través de una simple fórmula matemática, podremos determinar también su peso dentro del mismo material. Entonces, si vemos un ejemplo, analicemos un acero SAE 1020. Tenemos los 4 dígitos del acero SAE, por lo tanto estamos dentro de la norma, y el tercer y cuarto dígito es el número 20. Ese número 20 lo vamos a dividir entre 100. ¿Por qué? Porque siempre el tercer y cuarto dígito de la norma SAE dividido entre 100 nos va a entregar el porcentaje de carbono que posee dicho material. En este caso sería un 0,20% de carbono. También podríamos pasarlo a décimas y sería 2 décimas de carbono en porcentaje. Pero así como está expresado en la diapositiva, no habría inconveniente. Entonces le insisto, tercer y cuarto dígito dividido entre 100 nos permite identificar el porcentaje de carbono del material. Y de esta manera hemos analizado los 4 dígitos correspondientes a la norma SAE, norma internacional de estandarización de los aceros. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted va a una ferretería y pide un acero SAE 1045, con esos 4 dígitos que usted le entregó, el vendedor va a tener claro de que se trata de un acero al carbono que posee un 0,45% de carbono. Y con esa información también podría señalarle que es un acero al carbono de medio porcentaje, de acuerdo a los contenidos que analizamos en la primera clase. Una vez que ya determinamos los 4 dígitos y cómo identificar el tipo de acero y el porcentaje de carbono, otro aspecto relevante es calcular el peso del carbono en el material, porque el porcentaje en sí no me entrega cuánto es la composición de carbono que tiene dentro del material. Me habla de porcentaje, pero si yo lo quiero llevar a peso o masa, debo conocer su valor. Y eso lo vamos a determinar a través de esta fórmula. Entonces, como dice ahí, para finalizar el análisis técnico del material, definiremos cómo se puede conocer el peso de carbono. Siempre lo vamos a expresar en kilogramos que posee el acero estudiado. Dice que el carbono en kilogramos va a ser igual al peso del material por el porcentaje de carbono del material dividido entre 100. Esa es la fórmula que nosotros vamos a emplear para calcular el peso de carbono. Y lo vamos a llevar a ejemplos. En el primer ejemplo, se pide que utilizando la información técnica referida a normalización, esto es lo que acabamos de ver, complete la siguiente tabla. Considera un peso de la viga de acero igual a 100 kilogramos. Fíjense que aquí ya aparece el concepto de peso de la viga o peso de material, que es la que vamos a emplear en la fórmula antes descrita. Entonces, ¿cómo se completa esta tablita? Aquí tengo el acero, según la norma SAE, y me dice, para un acero 1020, ¿qué tipo de acero es? ¿Cómo reconozco yo el tipo? Me voy a la tablita y analizo el primer dígito. Del acero SAE 1020, el primer dígito es 1. Me vengo a la tabla y el número 1 me dice que es un acero al carbono. Pero en el tipo, que luego vamos a poner en la tabla, solamente vamos a identificarlo con la nomenclatura química. En este caso la letra C. Entonces, como estamos hablando de tipos, me pregunta qué tipo de acero es el SAE 1020. Yo analicé que el primer dígito es el 1 y en la tabla me dice que el 1 es un acero al carbono.
El tipo yo le pongo C de carbono. Nada más que eso. Cuando me habla de elementos aleantes, se refiere a todos los elementos químicos que están presentes en la composición de este material. Como se trata de un acero al carbono simple, siempre el acero va a tener estos dos componentes, hierro y carbono, tal como lo analizamos en la clase anterior. El hierro, la nomenclatura química es Fe, y a eso le agregamos carbono, por lo tanto de esa manera logramos un acero. Porcentaje de carbono. El porcentaje de carbono se obtiene dividiendo los dos últimos dígitos entre 100. Por lo tanto, si yo veo los dos últimos dígitos de este ejercicio, es el 20. Si el 20 yo lo divido entre 100, me queda 0,20. Ese es el porcentaje de carbono presente en el material. Y para terminar esta parte, necesito saber ese 0,20% de carbono en peso, ¿a cuántos kilogramos se refiere? Entonces, de acuerdo a la fórmula que era porcentaje de carbono por peso del material dividido entre 100, calculamos el peso de carbono. El porcentaje de carbono es 0,20. 0,20 multiplicado por el peso del material, que es 100, me daría 20. Y si eso nuevamente lo divido entre 100, el peso de carbono me quedaría 0,20 kilos. Y ahí puede contrastar uno esa información con algo que conoce, que es masa. Entonces, para una viga de acero de 100 kilogramos, cuyo acero es el SAE 1020, su porcentaje de carbono es 0,20%, y el peso del carbono en la viga de 100 kilogramos es 0,20 kilogramos. O sea, ni siquiera alcanza a 1 kilo. Vamos con el siguiente ejemplo. Hacemos lo mismo para el acero SAE 3210. El tipo me lo va a dar el primer dígito es 3, por lo tanto voy a ir a la tabla, y en la tabla yo veo que el número 3 me dice que es un acero al níquel cromo. Entonces el tipo es níquel cromo. ¿Cómo lo identifico en la tabla? Con la designación química, NiCr. Entonces, acá en la tabla, cuando hablo del tipo, yo pongo la designación química de los componentes. Níquel cromo, NiCr. En los elementos aleantes, recuerden que todos los aceros tienen hierro y carbono. Por lo tanto, a esos dos componentes que van a ir siempre dentro de los elementos aleantes, yo le voy a agregar lo que aparece en el tipo que sea distinto al hierro y al carbono. Por lo tanto, para este ejercicio, tendríamos que disponer Fe más C más Ni más Cr. Y hago la salvedad con el ejemplo anterior, que como ya tenía hierro y carbono, el carbono que estaba aquí también estaba presente acá, por eso no lo volví a anotar, solamente se anota una vez. En el porcentaje de carbono, los dos últimos dígitos sería el 10. Si me voy a la fórmula, me dice que el 10 dividido 100, por lo tanto, mi porcentaje de carbono es 0,10 o 0,1, dependiendo cómo lo quieran expresar. Y en el peso de carbono, hago el mismo ejemplo que el anterior, es el porcentaje de carbono, 0,10, multiplicado por el peso del material, que son 100 kilos, me daría 10. Y 10 dividido 100, que es lo que me señala la fórmula, me sigue dando 0,10. Por lo tanto, para un acero SAE 3210, níquel cromo, su porcentaje de carbono es 0,10, y para una viga de 100 kilos, su peso de carbono es 0,10 kilogramos. Y en el último ejemplo, vamos a analizar un acero SAE 4340. Fíjense que aparece el número 4. Y como les comentaba anteriormente, cuando nos topemos con un acero SAE que tenga el primer dígito 4, tenemos que obligatoriamente analizar también el segundo dígito, y en este caso el segundo dígito es 3. Por lo tanto, voy a ir a la tabla y voy a buscar un acero 43. Y en este caso el acero 43, que obviamente debe existir,
me dice que es un acero al molibdeno cromo níquel. Designación química MOCrNI. Y con esta información me voy a completar la tabla. Como ya identifiqué que es un 43, sé que es un molibdeno cromo níquel. Entonces en el tipo yo pongo la designación química MOCrNI. En los elementos aliantes, recuerden que siempre tiene que ir hierro y carbono, por lo tanto Fe más C va a estar presente. Y le agrego los tres elementos que para este tipo corresponden, MOCrNI. Por lo tanto, en los elementos aliantes quedaría de esa manera. Fe más C más MO más Cr más Ni. En el porcentaje de carbono, analizo los dos últimos dígitos son 40. Si aplico la fórmula de porcentaje de carbono, sería 40 dividido 100, y eso me daría 0,40. Y en el caso del peso, aplicando la fórmula antes señalada, sería porcentaje de carbono, 0,40, multiplicado por el peso del material, que es 100, por lo tanto sería 40, y dividido entre 100. Eso es por fórmula, recuérdenlo. Y eso me daría 0,40. O sea, una 0,4340, que es molibdeno cromo níquel, posee un 0,40% de carbono, y para una viga que pesa 100 kilogramos, esos 0,40% de carbono se trasunta en 0,40 kilogramos. Y de esta manera podemos generar información técnica relevante para conocer los tipos de aceros y sus aleaciones que empleamos nosotros en fabricación mecánica. En el siguiente ejemplo, les voy a presentar otra forma que podemos identificar un acero según la normalización, y esto es conociendo el tipo y porcentaje de carbono que posee. Con esta información yo puedo identificar algunas características. En la siguiente tabla se puede apreciar que yo solamente entrego el tipo de acero y también señalo el porcentaje de carbono. Con esos dos datos yo puedo determinar los elementos aliantes, el peso de carbono y también el acero. Ahora bien, el peso de carbono, ¿de qué va a depender? Del peso de la viga. Y en este caso, el peso de la viga yo lo voy a dejar en 100 kilogramos para este ejemplo. Si cambia ese peso de viga, también va a cambiar el peso de carbono, porque va a estar directamente relacionado con ese concepto. Vámonos al primer caso. Cuando habla de un tipo C y de un porcentaje de carbono de 0,45, el C a mí me señala el primer dígito. Y el primer dígito, si yo voy a buscar en la tabla, C es carbono, y yo sé que carbono es el número 1. Por lo tanto, yo puedo identificar qué tipo de acero se va a tratar y también cuáles van a ser sus elementos aliantes. Como tiene C o carbono, yo sé que un acero al carbono solamente va a tener estos dos elementos aliantes, hierro y carbono. También voy a saber que al calcular el peso de carbono por la fórmula sería 0,45 por 100, que sería 45, dividido entre 100, me vuelve a dar 0,45. ¿Y cómo puedo construir qué tipo de acero SAE se trata? Como les dije anteriormente, al tratarse de un acero al carbono, el primer dígito va a ser 1. Y yo puedo determinar que este acero fácilmente podría tratarse de un SAE 1045. Puede variar el segundo dígito, ¿sí? Sin ningún inconveniente. Pero lo que no va a poder variar es el primero y los dos últimos dígitos. ¿Por qué? Porque el primer dígito 1 me señala el tipo, y el tipo es carbono, por lo tanto solamente puede ser el número 1 como primer dígito. Y los dos últimos no va a variar porque me lo entrega el porcentaje de carbono. Y el porcentaje de carbono, recuerden que son los dos últimos dígitos divididos entre 100. Por lo tanto, los dos últimos dígitos serían todos los valores que se encuentran a la derecha de la coma. En este caso, el 45. Vámonos con otro ejemplo.
El segundo tipo habla de un cromo vanadio, CRB. Primero los elementos aliantes, como ya tenemos claro, siempre va a haber hierro y carbono, y a ese hierro y carbono le vamos a agregar cromo y vanadio, por lo tanto los elementos aliantes quedarían Fe más C más Cr más B. El porcentaje de carbono es 0,09%. Si aplicamos la formulita, para conocer el peso de carbono sería 0,09 por 100, eso me daría 9, y 9 dividido 100 me volvería a dar 0,09, por lo tanto también conozco el peso de carbono. Y ahora vámonos a lo más complejo a lo mejor de este ejemplo, que es identificar qué tipo de acero se trata. Un cromo vanadio, si yo me voy a la tabla de los aceros en el primer dígito, me va a señalar que es el número 6. Y el porcentaje de carbono, o los dos últimos dígitos, tienen que ser 0 y 9. Por lo tanto, yo podría identificar este tipo de acero con la siguiente designación: 6009, donde el primer dígito, que es el número 6, me señala que es un cromo vanadio, no puede ser otro número que no sea el 6. Y el porcentaje de carbono, los dos dígitos que están después de la coma son 0 y 9, por lo tanto van a ser mis dos últimos dígitos de la norma SAE, y lo que sí podría cambiar, al igual que en el ejercicio anterior, es el segundo dígito. Si yo aquí pusiera 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 9, da lo mismo el número, también estaría bien, porque principalmente me voy a preocupar del primero y de los dos últimos dígitos. Y vámonos al último ejemplo. Se trata de un acero por la designación química al silicio manganeso, SiMn. Los elementos aliantes, les vuelvo a recordar, siempre va a estar presente el hierro y carbono, y a eso le vamos a agregar SiMn. Por lo tanto, los elementos aliantes están ahí presentes. Me dice que el porcentaje de carbono del material es 0,60. Si tengo ese valor, puedo determinar el peso de carbono. 0,60 lo multiplico por 100, me da 60, y lo divido por 100 de acuerdo a la fórmula, me vuelve a dar 0,60. Y lo único que me falta es identificar a qué tipo de acero SAE se refiere. Si yo me voy a la tabla y veo el tipo, silicio manganeso, el primer dígito es el 9. Y además de tener el primer dígito, conocido porque conozco el tipo de acero, también sé que el porcentaje de carbono me indica los dos últimos dígitos, y los dos últimos dígitos para este caso va a ser 60. Por lo tanto, conozco el primer número, que sería el 9, y conozco los dos últimos, que sería el 60. Lo único que me faltaría determinar es el segundo valor. Y para este caso, yo puedo identificarlo fácilmente con el 0, y podría definir que este tipo de acero al silicio manganeso con un 0,60% de carbono puede tratarse de un 90-60. Primer dígito 9, silicio manganeso. No va a cambiar, tiene que ser 9. Porcentaje de carbono 0,60. Tercer y cuarto dígito 60. Tampoco puede variar porque me indicó el porcentaje de carbono, sus valores. Lo que sí puede variar nuevamente sería el segundo dígito entre el 1 y el 9. Y eso, si ustedes lo cambian, no está malo. Y esta es una segunda forma de poder identificar datos de aceros y aleaciones normalizadas. Un poquito más compleja porque ya debo conocer la tablita, debo identificar cada dígito con el tipo de acero que corresponde, pero eso lo da la práctica. Y para despedirme, les dejo estos ejercicios propuestos. La idea es que complete la siguiente tabla de normalización aplicando los conocimientos que hemos trabajado en esta clase, pero cuidado, ahora hay que considerar el peso de la viga igual a 350 kilogramos. Todos los anteriores yo lo trabajé entre 100, por lo tanto me iba a dar siempre lo mismo el porcentaje de carbono y el peso. Pero ahora, al ser un valor diferente de 100,
el porcentaje de carbono y el peso van a ser distintos, y ahí es donde deben aplicar la fórmula para conocer el peso de carbono del material. Así que les dejo el desafío, los invito a trabajar en esta tabla, a completar aquello que para ustedes sea un poco más sencillo de trabajar y realizar, y cualquier duda que tengan, como siempre, me la pueden hacer llegar al correo electrónico que ya conocen. Y con esto, jóvenes, me estaría despidiendo por esta semana, invitándolos a analizar los contenidos nuevamente si quedó alguna duda, a reforzar a través de la práctica y del desarrollo de los ejercicios que están propuestos, y espero que sigan cuidándose, también cuiden a sus seres queridos, y Dios mediante, nos estamos comunicando en una próxima oportunidad. Buenos días y éxito, jóvenes.